Esa palabra que será lanzada como semilla jamás volverá vacía. Va a cumplir, Señor, el propósito por el cual está siendo enviada. Te ruego, por favor, que esa palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos otro aplauso al Señor, a su Espíritu y a la palabra. Amén. Claro que sí. Gracias, Mar. Gracias, chicos, por la bendición de poder adorar al Señor. Es tan lindo poder estar en la presencia de Dios en el tiempo oportuno para poder adorar al que vive para siempre. Amén. Y hoy es una ocasión especial donde el Señor nos convoca como congregación para poder adorar el nombre de Cristo, pero también es más especial, es un complemento. Lo que viene a complementar lo hace mejor. Todo complemento lo hace mejor a eso que nosotros llevamos adelante. Por eso es una bendición que podamos estar sentados a la mesa participando de aquello que el Señor dispuso para su iglesia como una institución, como un ordenamiento. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser bautizados si creemos. Hay una ordenanza que es predicar a todas las naciones, pero también que nosotros podamos participar de la mesa siempre hasta que Él venga. Eso es una certeza de que Él volverá. Mi amado, cuando nosotros estamos participando del pan, participando de la copa, lo que le estamos diciendo al Señor es que creemos en su venida. Porque dice su palabra, haced esto en memoria de mí todos los días hasta que Él venga. Amén. Llegará tiempos en donde seguramente cada domingo, cada encuentro tendremos que estar participando de la mesa del Señor, porque cada día que pasa está más cerca nuestra redención. Así que no nos asombremos de lo que acontece, que levantemos nuestras cabezas, porque la redención de Cristo está cerca, más cerca que el día en que hemos creído. Amén. Por eso hoy es una ocasión especial estar sentados a la mesa, y así como se nos ministraba tanto en la alabanza como en las ofrendas, la mesa es una mesa que tiene poder, es una mesa que ministra de forma especial nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, porque el Señor viene a bendecirnos de forma integral. Y yo digo amén. Por eso hoy no va a ser la excepción, y el título que le he puesto al mensaje en este día es La mesa del servicio. Yo digo amén, porque así como mencionaba que lo que viene a complementar algo o alguien lo hace mejor, así dice la Escritura, que el hombre estaba solo y se le dio una ayuda complementaria, una ayuda idónea, o sea que se lo hizo mejor al hombre. La mujer nos hace mejores. Amén. Así lo dispuso el Señor. Tendríamos que ser necios si no miramos lo que Él hizo desde el principio. Por eso es importante reivindicar lo que el Señor vindica. Y dice que el complemento, el servicio, por ejemplo, es el complemento a la adoración. Nosotros servimos a quien adoramos. Nosotros servimos a quien adoramos. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Pero el Señor quiere ministrar el servicio en el orden espiritual, que no está limitado a una congregación. Es algo sublime, es algo que nos hace crecer, y ahora lo vamos a ver. Pero qué importante que es entender que somos servidores de Cristo en todo lugar en donde nosotros nos encontremos. Pero qué bendición poder servir al Señor y servir a los santos y ser de los que sirven en el tabernáculo, que dice que el Señor le mandó a construir a Moisés donde había un atrio, donde había un lugar santo y donde había un lugar santísimo, y que solamente podían ingresar aquellos que querían alcanzar el grado de servidores de Dios. No servidores de una estructura, no servidores de una actividad
que se lleva adelante de tanto en tanto, no, servidores de Cristo, con todo lo que eso conlleva, servidores del Señor, los que fuimos sacados de tierra de servidumbre y de muerte para servir legítimamente a un Dios vivo, eficaz, que está con nosotros para siempre. De esa clase de servicio es de lo que el Señor quiere ministrarnos. Y dice la Biblia que la mesa también abre ese portal para que nosotros podamos ser abrazados por la Escritura, por el Espíritu Santo, por su presencia y entender el verdadero significado de un servidor del Señor. Pero vamos a introducirnos en este tema hermoso. Tengo la Biblia de las Américas y el libro de Lucas en el capítulo 22, más específicamente del verso 24 en adelante. Vamos a buscarlo. Mientras aprovecho para saludar a los que nos estén viendo y escuchando a través de las redes sociales. El Señor los bendiga con esta palabra, y si por alguna circunstancia no pudieron llegar a la casa de Dios, puedan estar escuchando el mensaje y participando de la mesa. Si lo encontró, me dice amén. Lucas, capítulo 22, verso 24, dice así: se suscitó también entre ellos un altercado. Está hablando de los discípulos del Señor que estaban sentados a la mesa y el Señor les estaba enseñando, y ellos tenían dudas, tenían preguntas y también tenían conflictos. Así parecido como nos acontece a nosotros, porque pudimos haber llegado en diferentes circunstancias. Pero hoy el Señor va a suplir todas esas necesidades que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Amén? Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Verso 26. Pero no es así con vosotros. Pero no es así con nosotros. Amén. Vamos a prestar atención cómo es para nosotros, para la iglesia de Cristo, para los que pertenecemos al Señor. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Verso 27, porque ¿cuál es mayor? Pregunta el Señor. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Présteme atención, míreme a mí un segundito. Porque aquí tenemos la respuesta, pero necesitamos ser ministrados. Y ahora lo vamos a leer. ¿Quién será el mayor? Así, cuando vemos de buenas a primeras, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve, pastor, es claro. El más espiritual sí, el que sirve. Pero acá hay principios de un orden que el Señor ministra y que Él considera. Pregunta nuevamente. ¿No lo es el que se sienta a la mesa? ¿Qué contestaríamos cada uno de nosotros? Pero sigue la Escritura diciendo: sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis palabras, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el verso 30 dice: que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Miren lo impresionante de la convocatoria del Señor y en qué lugar nos pone. Tenemos que recordar, porque insisto sobre esto, el Señor ministra nuestra memoria espiritual.
nosotros no éramos merecedores de la gloria de Dios. Es más, estábamos destituidos. Habían papeles legítimos que decían que nosotros no podíamos formar parte de un reino inconmovible, tan sublime, pero viene Cristo, enviado por el Padre en un sacrificio que fue planificado de antemano, de acuerdo a los tiempos que nosotros manejamos, porque dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo y de lo que nosotros conocemos, y bendito sea el Rey de Reyes, que fue a la cruz, y en esa cruz fue eliminado ese acta que era legítima y que fue destruida y que fue clavada en la cruz y que se expuso públicamente ante las potestades que reinaban sobre los cielos, pero Cristo es por sobre toda potestad, y en ese sacrificio que nadie lo obligó, que Él fue por amor, por vos y por mí, su cuerpo fue partido, su sangre derramada, el acta de los decretos que estaban en nuestra contra fue destruido y nosotros tenemos vida y vida eterna con el Señor. Amén. Y llamativamente estaban sentados a la mesa, así como estamos hoy nosotros sentados. Y ellos estaban discutiendo porque estaban preocupados porque todavía estaban siendo liberados de sus pensamientos naturales, carnales y muchas veces hasta diabólicos. Pero entonces, ¿puede que estemos sentados a la mesa y nosotros estar pensando en cualquier cosa? Sí. Por eso usted tiene que traer todos sus pensamientos cautivos en obediencia a Cristo y a su palabra, para no tener pensamientos que se disipan por ahí y perderse de las perlas que el Señor traslada por medio de la Escritura y que el Espíritu Santo las revela a nuestro corazón. Para no estar pensando en cuestiones de la tierra, cuestiones de los hombres, sino estar pensando en las cuestiones que son concernientes al reino, porque así como se le concedió un reino a Cristo, ese reino se os otorgó a ustedes, dice el Señor. O sea, a nosotros, o sea, a la iglesia. En ese lugar nosotros tenemos que ubicarnos, en el reino de Dios. Porque si estamos en el reino de Dios, lo que vamos a buscar es lo concerniente a su reino y a su justicia, y todo lo demás que está por debajo en otros órdenes va a ser añadido. Y eso es palabra de Dios. ¿Qué estás esperando? Busca el reino de Dios. ¿Qué necesitas? Busca el reino de Dios. ¿Qué es lo que está ahí como trabando situaciones en el orden personal, en el orden familiar, en el orden ministerial? Busca el reino de Dios, porque entonces todas las demás cosas van a ser añadidas. Y Él no es hombre para mentir. Dios es veraz. En el orden natural, nosotros siempre queremos ser los mayores, porque consideramos que de acuerdo a lo que llevamos adelante nos merecemos tal o cual cosa. A veces ni siquiera haciendo demasiado esfuerzo sobre las cosas, sea cual fuesen, queremos estar debajo de. Entonces miren qué interesante que el Señor lo que quiere ministrar en la mesa es humildad, es sujeción, lo voy a poner así porque lo entendemos mejor, es ceder, agachar la cabeza, que no nos hace débiles. Quizás en el orden natural puede que acontezca eso, pero en el reino nos hace grandes. Y ahora estaban los discípulos preguntando, discutiendo, y dice que se suscitó también entre ellos un altercado. O sea, estaban preocupados verdaderamente por quién era el mayor. La mesa hoy nos va a hacer entender quién es el mayor. Y claramente, el mayor es... Anímese, mi amado. ¿Quiere ser mayor?
quiere ser mejor, que está bien. La Escritura no está opacando ni está poniendo un freno a que se sea mayor. ¿Se entiende? Sí, que necesitamos ser mayores en muchos órdenes. Por ejemplo, necesitamos ser buenos hermanos mayores para poder ministrar a los hermanos menores. Por ejemplo, necesitamos ser mayores en el orden, por ejemplo, como padres, como adultos. Tenemos que ser mayores para que cuando alguien, por ejemplo, sea en el orden congregacional, como hermanos, en la familia, nuestros hijos, tengan a quién ir a recurrir, a alguien mayor. Alguien mayor en el orden jurídico es alguien autorizado para firmar, para que alguien pueda llevar adelante tal o cual cosa, porque todavía no están en el rango de la responsabilidad absoluta de sus actos. Miren qué interesante, eso igual lo vamos a ir viendo en el orden familiar. Yo lo voy tirando para que usted el miércoles también quiera venir. Entonces sí que es importante. Y había una discusión. ¿Y saben qué? No está mal discutir. Lo que hay que hacerlo es en buenos términos, con un buen espíritu. Hay cuestiones a discutir. Hay cuestiones a blanquear. Hay cuestiones que necesitan ser arregladas. Y muchas veces no es una mala palabra discutir. El tema es cómo lo llevamos adelante. Y con qué fin y con qué objetivo. Que en definitiva es que las cosas lleguen a buen puerto, que puedan arreglarse, que puedan ordenarse. Y eso es importante. No llegar a extremos, pero que necesitamos ser mayores. Eso es una realidad, porque el Señor mismo está diciendo, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y Él mismo dice, ¿no es acaso el que se sienta a la mesa? Porque se supone que es el que necesita ser honrado. Pero ahora vengo y digo, dice el Señor, que yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y entonces, ¿es importante ser mayor? Sí. ¿Es importante servir? Sí. ¿Eso sabe cómo se llama? Círculo virtuoso en el servicio. Porque todos somos servidores de Cristo. Porque todos, en definitiva, sea la posición en la que nos encontremos, fuimos llamados a servir. Pero soy considerado mayor en el reino de los cielos cuanto más sirvo. Entonces no pueden venir parámetros externos a medir la situación, por ejemplo, que yo llevo adelante. Cuando digo yo, digo nosotros, que nosotros llevamos adelante. Porque el parámetro lo pone el Señor. Y es importante, y cada uno tendrá que mirar su posición como servidor en los diferentes órdenes, en las diferentes facetas, en los diferentes lugares en los que nos encontramos. Solamente se suele discutir, pero eso es muy natural, eso es muy carnal. Por ejemplo, usted se encuentra con un hermano de otra congregación y dice, ¿vos dónde te congregas? Y yo me congrego allá. Y vos, oh, ¿y vos qué haces? Y no, y yo de barro. Qué lástima, casi que le dicen. Y vos no, yo soy de la alabanza. Porque todos son de la alabanza. Te va a encontrar un hermano y todos son de la alabanza. Yo tocaba. ¿Ya cuando dice tocaba? Y con un pucho en la mano. Por lo menos tenga cuidado, mi hermano.
Porque encima ese va a querer hasta adoctrinar, ellos saben. Y todo lo limitan a eso. A lo que hacían o lo que hacen en determinado lugar. Y le quitan lo sublime de lo que verdaderamente tiene ser un servidor. Que en definitiva, encima, como complemento, es un don. Así dice el libro de Corintios en el capítulo 12 cuando menciona los dones. Que hay un don que fue concedido, que es el don de servir. Que ni siquiera puede darnos jactancia, porque lo hemos recibido. En nosotros sí está hacerlo crecer, desarrollarlo, hacer que aumente. Pero en el orden espiritual, el que barre y el que está en la alabanza son servidores de Cristo. Claro, yo entiendo, hay lugares que tienen mayor exposición. Y eso también es una realidad. Claro, requiere de otras cuestiones, de formación en el orden espiritual. También nos enfrentamos contra otro tipo de enemigos, de acuerdo al lugar que ocupamos, pero servidores somos todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que aprender a reconocer y a tener un cuidado, porque necesitamos, siendo menores, necesitamos de alguien mayor, y siendo mayor, necesitamos estar bien posicionados para ser de ejemplo a los que tenemos debajo. Eso es un círculo virtuoso. Pero dice que cuando eso acontece, nosotros estamos entendiendo lo que significa estar dentro del reino. Y no solo eso, se nos permite comer y beber, como dice la Escritura. Y más adelante, como eso evoluciona, pero eso es harina de otro costal, dice que se nos permite llegar a un lugar en el orden celestial para juzgar. Miren qué interesante, a dónde se crece. Pero el mayor en el reino de los cielos es el que sirve. No mirar qué hace cada uno. Lo que se le asignó a cada uno lo tiene que hacer como para el Señor, porque al Señor servís. Entonces, cada vez que nosotros queramos ser mayores, lo que tiene que verse como un sello es nuestro servicio. Después de ahí en más, lo que digan en el orden natural, sin comprender en plenitud, se puede obviar o hablar desde otros parámetros. Pero qué bueno es que el Señor sepa que nosotros somos sus servidores. ¿Amén? Entonces no nos deja estar preguntando chiquilinadas. Por ejemplo, lo que les aconteció a estos discípulos que estaban más preocupados por ver quién era el mayor, quién se iba a sentar a la derecha, quién se iba a sentar a la izquierda. Y a veces pretendemos cosas y ni siquiera todavía hemos eximido algunas materias del lugar en el que estamos posicionados. Queremos otras cosas, pero no estamos dispuestos a llevar adelante las que se nos concedió. Por eso vamos a recordar la evolución del creyente. Primero es oyente, luego es creyente, luego discípulo, luego siervo. Y ahí ya casi estamos siendo o poder alcanzar ser amigos del Señor. Entonces, tenemos un camino para recorrer en el que todos estamos en diferentes lugares.
pero no por eso no estamos incluidos dentro de lo que el reino demanda. Y también lo tenemos que tener en cuenta, porque esa es la forma más sana de crecer como un servidor. Como lo puso Pablo, de forma legítima, haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Mateo capítulo 4, verso 8 en adelante, tengo la Biblia de las Américas. Mateo capítulo 4, verso 8, ¿lo tiene? Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El texto está hablando de cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado. Otras versiones dice tentado, pero la realidad es que nadie puede tentar al Señor. De hecho, lo describe. Para ser probado. Lo hemos hablado, porque en el desierto nosotros somos probados. Es necesario ser probados. Es necesario ser probados. No pondere la prueba, no se jacte, no le esquive. Es necesario. Es totalmente necesario. Porque a la prueba nos lleva el Espíritu. Las consecuencias de nuestros malos actos, los únicos responsables somos nosotros. Esa es la diferencia. Pero eso es lo que estaba aconteciendo. Otra vez el diablo le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Atenti. Si el diablo, que el Señor lo reprenda, pudo llevar al Señor a un monte alto y mostrarle todos los reinos de este mundo y la gloria, o sea que los reinos de este mundo tienen gloria, pero la gloria del Señor es mayor. ¿Cómo no lo hará con nosotros? Atenti, alerta, porque a veces muy livianamente decimos, no, conmigo no van a poder. Atentos, porque en ocasiones podemos llegar a ser corridos con muy poco. Y estamos hablando de potestades. Estamos hablando de gobiernos. Estamos hablando de Satanás mismo, que el Señor lo reprenda, para confundir los pensamientos, para ser obnubilados y fascinados por los reinos de este mundo y por la gloria que ellos ofrecen. Pero viene el Señor y dice que le dijo, vete, Satanás. Pero con anterioridad, el verso 9 dice, todo esto te daré, hablando Satanás, si postrado me adorares. Acá ya hay un litigio y distinciones de adoración. Miren qué interesante. Si nosotros no adoramos al Señor, no estamos neutrales. Estamos adorando a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, haciendo mención a Deuteronomio en el capítulo 6. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Sí que necesitamos recobrar fuerzas y utilizar el mensaje que fue sellado en nuestros corazones para derribar otros altares a los cuales muchas veces, por estar distraídos en el orden espiritual, le rendimos culto. Y luego no sabemos identificar lo que es del Señor, lo que es primero, lo que es importante, lo que es primordial, lo que tenemos que hacer y lo que no. Porque todo el tiempo, y la única forma de que esto cambie es por medio de la palabra escrita. Y dice el Señor que a nosotros ya no nos trasladó leyes y mandamientos escritos en tablas, sino que los escribió en nuestro corazón. ¿Y cómo hace para escribirlos? Cada vez que nosotros escuchamos su palabra. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, nuevamente renovamos nuestra fidelidad al Señor, a quien adoramos, pero conforme el principio que plantea Jesús, a quien adoramos y a quien servimos. Se sirve a quien se adora. No podemos estar en nuestros pensamientos conflictuados, mirando si vamos a servir al Señor o no. Porque si adoramos al Señor, le tenemos que servir. No hay neutralidades, no hay opciones. Esto es importante porque nos mantiene unidos a Cristo. Esto es lo que les decía en cuanto al complemento. Sí que es importante. La Biblia dice que la hora viene, la hora es, en donde el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y ahora viene Jesús a recordarnos que el principio del complemento es que si nosotros nos consideramos los adoradores del último tiempo, los adoradores que Él está buscando, son adoradores que tienen que estar sirviendo. Porque si no quedaría abstracto el tema de la adoración. Adorar. No, yo adoro. Entonces todo lo metemos de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros parámetros, y nosotros ponemos ahí en esa galería lo que significa adorar. Entonces, para uno adorar puede ser una cosa, para el otro puede ser otra, pero ahora viene la palabra escrita, la profecía más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Y dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Eso no está en tela de juicio. Y solo a Él servirás. La mesa lo que viene a hacer es a definirnos. Para ser encontrados por el Señor en su venida. Él lo tiene que hacer. Él lo va a hacer. Pero nos tiene que hallar sirviendo. En todos los órdenes en el que usted se puede imaginar o de los que esté llevando adelante. Pero no nos limitemos a lo que nosotros consideramos como tal. Y estoy hablando de la adoración. Nosotros tenemos que centrarnos a lo que Él dice que es adoración. Y el complemento, lo que viene a ser lo mayor, es el servicio. Satanás lo sabe. Por eso dicen los versos anteriores. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado
¿Qué le estaba ofreciendo? Que le sirva. Pero nosotros somos de Cristo. Lo voy a decir otra vez. Nosotros somos de Cristo. Nuestras familias le pertenecen a Cristo. Nuestros hijos son la generación, los obreros de la 11ª hora. ¿Escucharon bien? Los obreros, ¿qué hacen? Trabajan. Entonces nosotros somos como mayores los que tenemos que indicarle la forma correcta de trabajar y de ser obreros en la última hora. Y no alcanza con trabajar, ni alcanza solamente con decir que somos adoradores. El que adora, sirve, porque sabe de quién es esclavo. Amén. Un servidor, un doulos, dice la Escritura en el original, es un siervo por amor. Esclavos de Cristo. Yo digo amén. No le tenga miedo a la palabra esclavo, porque si no estará teniendo un conflicto en su alma si le pertenece a Cristo o no. Abrácelo con certeza, soy esclavo de Cristo. Y no hay mejor lugar en el que yo pueda estar apresado que en el Señor. Agarrado a Él. Pero el esclavo, y también tengo que ministrarlo, hace lo que dice su dueño, su Señor. Entonces, en el tiempo final, vamos a adorar al Señor y vamos a servir al Señor. Porque la mesa nos está diciendo que es importante ser mayor. Pero también nos está enseñando que para ser mayores tenemos que servir. Amén. El servicio a Dios es el complemento a la adoración. Y hablábamos también sobre el círculo virtuoso del servicio. Miren qué interesante lo que dice la Biblia de las Américas en Marcos, en el capítulo 10, en el verso 24. Marcos, Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, verso 44 y 45, vamos a leer. ¿Lo tiene? Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Todo lo que encierra estos dos versos. El que desee ser el primero será siervo de todos. La Biblia menciona principios espirituales y dice que los últimos serán los primeros. ¿Recuerdan ese pasaje? Está hablando de nosotros, de aquellos que llegaron en la última hora, porque estamos ahí entrando y casi transitando la última hora antes del retorno de Jesucristo. Fuimos últimos, pero la Biblia dice que nos considera primeros. Los últimos serán, ¿y por qué serán los primeros? Porque sirven a todos. Eso es un círculo virtuoso. Otro texto para seguir sentando bases en ese círculo virtuoso del servicio. Casi que tenemos que salir de este lugar y déjame que te sirva, hermano. No, deja que yo te sirvo. No, deja que yo te sirvo. No, deja que yo te sirvo. Juan capítulo 13, verso 16.
en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Un siervo no es mayor que su señor, porque el siervo está para servir a su señor. Nosotros somos siervos de Cristo, servimos a Cristo el Señor. Y porque servimos a Cristo el Señor, también servimos a nuestros hermanos. Y otros seguramente también nos sirven. De hecho, Jesús dice que Él no vino a ser servido. Él vino, pero nosotros le servimos. Y Cristo nos dice, no, che, ¿qué te dije? No quiero que me sirvan. No, es lo que nos está haciendo entender. Y yo le ruego al Señor me ayude para que podamos comprender la hermosura del círculo virtuoso que tiene el servicio y un servidor, que siempre está dispuesto a servir a todos. Y como hace y lleva adelante ese servicio, va ascendiendo en el orden espiritual y es considerado mayor. Y entonces también tendrá quien sirva. Y todos lo hacemos por amor. Y todos lo hacemos por Cristo. Y todos lo hacemos entendiendo el fin por el cual lo estamos haciendo. Amén. Juan capítulo 12, verso 26. Dice de esta manera: si alguno me sirve, que me siga. Todos complementos. Todos complementos. Yo sirvo al Señor. Bueno, entonces tenemos que hacer otra. No. No ponemos límites. Viene el Señor y dice, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir, como poniendo por mayor poder servir. Luego dice, el que me sirve, si alguno me sirve, que me siga. ¿Qué tiene que hacer el servidor de Cristo? Seguir al Señor. Un complemento. No puede quedarse en el estadio de oyente, de creyente, ni siquiera de discípulo, sino que tiene que seguir creciendo como un siervo, como alguien que entregó su vida como un sacrificio vivo, como una ofrenda. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, esa es la recompensa, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Estamos en la mesa del servicio, entendiendo la bendición de poder ser siervos de Dios. Un rótulo que nadie puede quitar. Un rótulo que ha sido aperturado para todos aquellos que queremos y amamos al Señor. Y que nos saca de lugares oscuros, de lugares de confusión, de lugares de amargura, de lugares de sinsabores. Porque el servidor de Cristo siempre tiene algo para hacer. Y eso nos mantiene vivos. Cuando estamos lejos de esos rangos, nosotros nos empezamos a enfriar, no tenemos dirección, todo nos da lo mismo, no disfrutamos
de la fragancia, del olor, del perfume que es derramado sobre aquellos que llevamos adelante la obra de Dios en todos los órdenes que se nos fueron asignados. Por eso la mesa en esta mañana viene a revivir en tu corazón, a establecer, a afirmar, a decirte quién sos delante del Señor. Un servidor. Aquel que dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿A dónde hay que ir? Envía al otro. No, ¿a dónde hay que ir? Envíame a mí. Sea en el ministerio, sea fuera del ministerio, sea en casa, sea en el trabajo, nosotros somos representantes de Cristo. Siervos, con una asignación. Cuando dice que huye Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando intentó trastocar el propósito, cuando quiso poner delante del Señor otros reinos, donde quiso exponer otras glorias, lo que lo mantuvo, lo que desplegó, lo que imparte para nosotros, es poder entender que servimos a Cristo, porque a Él servirás por cuanto le adorás. Y Él aperturó este círculo virtuoso porque dice que cuando Él terminó de decir esas palabras, ángeles vinieron y le servían. Amén. Necesitamos honrar para ser honrados. Necesitamos identificar esos rangos en el orden espiritual. Necesitamos meternos más profundo en los parámetros que maneja Dios. Cambiar la cultura. Así como hizo Abraham, que tuvo que salir de la cultura adquirida y meterse en la cultura revelada, en la que fue trasladada por el Señor. En donde había riquezas en el orden y su cultura por herencias naturales, pero que tomó como mayores la cultura revelada por el Señor y las herencias y las riquezas en gloria que Él ofrecía. Porque siempre son mayores. A mí me gusta cómo se maneja Dios. ¿Y qué me va a decir, pastor? Y sí. Pero poder ver esas cosas. Porque el orden natural hace que vean, y bueno, y sí, Abraham tenía mucha plata, ¿vio? Pero eligió otra cosa. ¿Y ahora contra eso qué vamos a decir? Y yo soy re pobre. No, pero no son los parámetros que utiliza el Señor. Él dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No está poniendo ni situaciones sociales, ni económicas, ni de razas. Él está diciendo que conforme somos sus servidores, es porque en definitiva hemos definido en nuestro corazón a quién estamos adorando. Y eso va a eliminar, porque si Satanás salió, huyó, no tuvo arte ni parte sobre la vida de aquel que adoró y sirvió, de la misma forma acontece con nosotros. Satanás va a huir de tu vida, va a soltar
a tu familia, a tus hijos, tu trabajo, el ministerio, si adorás y servís al Señor, con todo lo que eso implica. Lejos de una actividad trivial, lejos de religiosidades, lejos de en la iglesia de una forma y en casa de otra y en el trabajo de otra y con mi amigo íntimo de otra y con... Porque todos nosotros podemos decir muchas cosas y en diferentes órdenes y puede que algunos nos crea, otros no, algunos nos conocen más, algunos nos conocen menos, pero el Señor sí sabe. Y si nosotros queremos aprender a tener incidencia, autoridad en el orden espiritual, al Señor tu Dios tenés que adorar y a Él le tenés que servir. Hoy la iglesia se define en el nombre de Jesús, en un orden espiritual que llevará a la honra del Padre hacia nosotros. Amén. Termino y así podemos adorar al Señor y participar de la mesa hermosa en donde está llamándonos al servicio, llamando a las milicias, a que podamos restablecer muchos de nosotros nuestro servicio genuino y legítimo, que lo hemos dejado ahí, hemos soltado las armas. Entonces es tiempo de retomarlas, agarrarlas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dejarnos ministrar hasta el final por la palabra. Bendigo a los siervos, bendigo a los consiervos, bendigo a los que me acompañan en la obra. Bendigo a mi esposa, a mi hijo, que están conmigo siempre. No les queda otra igual, pobre. Pero los bendigo como siervos del Señor, como familias. Así hacelo vos, abrí tu boca y aún en fe, como siervos de Cristo. Bendigo a los que bendicen la obra, a los servidores. Desde el que hace la tarea que aparentemente es más pequeña, eso será para ojos naturales. Pero para el que entiende los rangos espirituales, el que cada día entrega su vida en sacrificio, ese va a ser recompensado por el Señor, porque al Señor, a Cristo sirven. Pero yo los honro por la tarea que llevan adelante y por el acompañamiento. Y que en este tiempo final nos alcance el Señor haciendo su obra. Vamos, mi amado, es tiempo de levantarte del sueño, es tiempo de servir al Señor. Déjame decirte que en la obra de Dios siempre hay cosas para hacer, no lo que vos querés, lo que el Señor quiere. Déjate llevar, porque hay una característica que tiene alguien maduro: se deja llevar. Es por el contrario a lo natural. Ahora no lo entendés, Pedro, ahora no te das cuenta, le dijo el Señor. Pero después lo vas a entender. Vendrá otro, te ceñirá y te llevará. El que va creciendo también va entendiendo que necesita constantemente ser dirigido. Para no recaer en que necesitamos saber si somos mayores o no. Pero sí necesitamos reconocer al que es mayor. Y eso nos va a ayudar a todos a no salirnos de este círculo virtuoso que el Señor nos dejó a los que servimos. Lucas capítulo 12, verso 37. Dice: dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Vamos a levantar nuestras manos en fe. Que el Señor nos alcance.
Que el Señor cuando venga nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer como siervos. No importa si viene en la primera, en la segunda, en la tercera vigilia, nosotros estamos esperando, estamos velando, estamos aguardando la manifestación gloriosa del retorno de nuestro Señor, a quien adoramos, pero también a quien servimos. Padre, te damos gracias por la bendición de poder estar en tu presencia, aprovechando la mesa que se sirve hoy, para que entendamos que el que está sentado, pero que el que sirve, ambos pertenecen a tu reino, y nosotros queremos alcanzar la estatura de la plenitud que implica ser tus servidores. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora yo le voy a pedir a mis hermanos que están designados para poder darnos el pan, la copa, y vamos a participar todos. Los que estamos sentados a la mesa y los que estamos sirviendo a la mesa. Aleluya. Alabanza.
y su nombre santo es. Dice, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Aleluya. Y su nombre santo es. Y su nombre, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo Bendito sea el nombre de Jesús. Todos tienen su pan, todos tienen la copa. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a tomarnos unos segunditos para ponernos a cuentas con el Señor, examinándonos, pero también comprendiendo que este es el trono de la gracia al que podemos acercarnos con confianza, porque Él sigue perdonando pecados, porque Él sigue estando en medio nuestro y Él es el que va a introducirse una vez más por medio de la fe en nuestro cuerpo. Y si Él es en nosotros, hay esperanza de gloria siempre. Amén. Comemos del pan. Y vamos a darle gracias al Señor porque nos hizo partícipes de esta mesa gloriosa. Y dice que después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Nosotros lo estamos haciendo en memoria de Cristo el Señor. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Así que vamos a participar también de la copa de la salvación, la copa que nos ha dignificado, la copa que nos permite entender que la sangre de Cristo es la que va a cubrirnos siempre, la que nos identifica, la que nos ha declarado dignos. Pero no solo eso, sino que también viene para que tengamos gozo perpetuo, un gozo para siempre, algo que no se puede terminar. Y que hoy una vez más somos partícipes y lo hacemos en memoria del Señor. Amén. Vamos a tomar de la copa todos.
porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias. Vamos a levantar nuestras manos. Gracias por esta santa cena. Gracias por permitirnos sentarnos a tu mesa. Señor, gracias porque has hecho una obra maravillosa y más que suficiente. Señor, gracias porque un día dispusiste despojarte de ese manto de gloria y ponerte un manto de siervo y venir, Señor, para darnos salvación. En obediencia fuiste a la cruz. Por eso el Padre te dio un nombre que es sobre todo nombre. Y creemos que en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, amigo fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira